Entonces, bueno, vamos a pasarnos para acá. Sería la práctica número 6. Y la ecuación que vamos a implementar en esta sesión va a ser esta que está aquí. Son derivadas de la presión. La segunda derivada de la presión con respecto a X más la segunda derivada de la presión con respecto a Y es igual a B, donde B no va a ser una constante, B va a ser una variable. Entonces, esta presión P va a estar definida sobre todo este dominio. Es un dominio en dos dimensiones, entonces vamos a ver primero o recordar cómo se discretizaban estos términos que están aquí. Que bueno, ya lo habíamos visto el día de ayer en la clase. Entonces, como esta es una derivada de segundo orden, por ejemplo, en el primer término, lo que hacíamos era tomar una diferencia central, pero aplicada específicamente a este término, que es un segundo orden. Entonces, aquí, para poder discretizar este primer término, tenemos este otro término que está por acá, donde divido entre delta x cuadrada porque la derivada es con respecto a x, y el cambio en los índices en todos estos términos que están en el numerador es un cambio que se hace en el índice y. Entonces tengo p en i más 1, j menos 2p en i, j más p en i menos 1, j. Para hacer esta operación, entonces, de este primer término, este primer cociente, voy a utilizar los valores que están hacia un lado y hacia el otro sobre el eje horizontal. La siguiente derivada o el siguiente término es un término que es una derivada con respecto a y. Entonces el cambio en los índices está en j. ¿Por qué? Porque bueno, j representa el movimiento sobre el índice o sobre la coordenada en y, que es la coordenada vertical. Entonces, para este segundo término tengo p en i, j menos 1, perdón, menos 2p en i, j más p en i, j menos 1, dividido entre delta y cuadrada, que sería el espaciamiento en el eje y. Y todo esto va a ser igual a b y, j, donde b también va a ser una variable. Entonces tengo que meterla dentro de la discretización. Y para esto entonces tengo que ponerle sus índices respectivos, que son i, j. Lo que voy a hacer aquí es entonces resolver para esta variable que es p en i, j. Despejo entonces de esta ecuación número 2 y me queda esta ecuación número 3. Que entonces esta ecuación número 3 va a ser la ecuación que yo voy a estar implementando en mi código en Octave. Obviamente, bueno, aquí lo vamos a manejar de esta manera, tal como está en esta ecuación número 3. ¿Por qué lo comento? Porque se podría hacer también que delta x y delta y fueran iguales. Bueno, aquí no va a ser el caso, aquí lo vamos a manejar de una manera diferente. Aquí vamos a utilizar esta ecuación número 3. Si fuera el caso en que delta x y delta y fueran iguales, entonces esto se podría reducir y quedaría una ecuación mucho más sencilla de implementar. Pero bueno, vamos a tomar este caso que es el caso más genérico. Y para este problema vamos a usar ciertas condiciones iniciales y ciertas condiciones de frontera. Las condiciones iniciales va a ser que para P, en todo el dominio P va a ser igual a 0. Entonces yo voy a comenzar con un valor P igual a 0 para todos los puntos de mi dominio. Y a partir de aquí voy a empezar a tratar de encontrar la solución. Las condiciones de frontera van a ser las siguientes. Y bueno, para esto vamos a hacer un pequeño dibujo aquí en Paint. A ver, aquí me dice que P va a ser igual a 0 en las fronteras donde x sea igual a 0 y x sea igual a 2 y y sea igual a 0 y también donde y sea igual a 0 y donde y sea igual a 1. Entonces vamos a dibujar una figura. Mi dominio se va a comportar de manera rectangular. En x va a ir desde 0 hasta 2 y en y va a ir desde 0 hasta 1. Entonces para x igual a 0, que sería... A ver, vamos a sacar otra herramienta aquí. Entonces para x igual a 0 y x igual a 2, P va a ser igual a 0. Entonces esta frontera de x igual a 0 es esta frontera de aquí. X igual a 2 es esta frontera que está acá. Y también donde y sea igual a 0, que es esta frontera de aquí.
y y sea igual a 1, que es esta frontera de acá. Entonces, sobre estas cuatro fronteras, P va a ser igual a 0. Sobre todas y cada una de estas fronteras. Entonces, esas son las condiciones para P. Pero ahora vamos a checar las condiciones para B. Y bueno, creo que estas condiciones para B, más que llamarlas condiciones de frontera, yo las llamaría condiciones iniciales. Entonces, y bueno, que también va a dar la casualidad de que estas condiciones se van a mantener o estos valores se van a mantener en todo lo que es el proceso de simulación. Durante todas las iteraciones los valores para B no van a cambiar, se van a mantener exactamente iguales. Entonces podrían verse como una condición de frontera también. Entonces B en I, J va a ser igual a 100 cuando I sea igual a nx sobre 4 y j sea igual a ny sobre 4. Y b en I, j va a ser igual a menos 100 cuando el índice I sea igual a 3 cuartos de nx y el índice j sea igual a 3 cuartos de ny. Entonces aquí podemos ir bosquejando cómo va a quedar bueno, cómo van a quedar los valores para y en este caso. Entonces vamos a cambiar aquí de color. Entonces b es igual a 100 en nx sobre 4 y j para i y en j igual a ny sobre 4. Entonces va a ser a un cuarto del largo del rectángulo y a un cuarto de la altura del rectángulo. Si consideramos que el origen lo tenemos aquí, sobre esta esquina, entonces más o menos para que esté un cuarto, a ver, un medio, un cuarto. Y aquí es un medio, un cuarto. Bueno, aquí tendríamos este primer valor de b igual a 100. Entonces en este punto b va a ser igual a 100. Y tenemos un valor para b en i, j igual a menos 100, cuando i sea igual a 3 cuartos de nx y j sea igual a 3 cuartos de ny. Entonces aquí para j, bueno, tanto para i o para j es igual, tendría que ponerlo en 3 cuartos del ancho y de la altura. Entonces 3 cuartos estaría aproximadamente por aquí, para el ancho. Y para la altura estaría aproximadamente aquí. Entonces específicamente en este punto, b va a ser igual a menos 100. Y bueno, para el resto de los puntos, b va a ser igual a 0. Entonces a partir de estas condiciones vamos a empezar a trabajar y vamos a ver cómo ocurre o cómo se ve en el gráfico la propagación de los valores desde estos puntos donde estamos poniendo que b es igual a 100 y b es igual a menos 100 hacia los extremos del dominio. Entonces, bueno, recordar que este dominio es rectangular, en x va desde 0 hasta 2 y en y va desde 0 hasta 1. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta. Ok. Bueno, aquí las condiciones de frontera se pusieron para probar específicamente digamos, ¿cómo llamarlo? Esta discretización. Ya en el momento en el que tú modeles algún fenómeno físico, pues ya tendrías que establecer tú tus condiciones iniciales, de acuerdo a los valores que tú tengas, por ejemplo, no sé, de presión. En este caso, bueno, se pusieron unas condiciones iniciales entre comillas aleatorias. Generalmente se hace así, pero es, digamos, con un fin didáctico, porque si lo quieres, digamos, ya analizar físicamente, a lo mejor algunas de estas cosas no tienen sentido, ¿no? Pero ya en un caso en el que tú te metas a hacer una simulación física, ya tienes que decir, bueno, a ver, ¿cómo se está comportando, por ejemplo, la temperatura en esta frontera? ¿O cómo se está comportando la presión sobre esta frontera? Aquí se pusieron estas condiciones iniciales, digamos que para probar esta discretización. No es tanto que correspondan a un caso físico. Sí, de nada. Ok. Bueno, estas nx y ny son el número de divisiones sobre el eje x y sobre el eje y respectivamente.
Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a implementar esta ecuación en Octave junto con todas estas condiciones de frontera, tanto como para la presión como para B. La diferencia aquí es que va a ser que nosotros vamos a establecer un número de iteraciones. En lugar de decirle, a ver, ¿sabes qué? Párate cuando encuentres cierto nivel de error. No, aquí vamos a directamente ponerle el número de iteraciones. Entonces, bueno, primero yo creo que vamos a explorar un caso, y me voy a pasar para acá, en el que tengamos el número de divisiones de 21 para ambos ejes. Solamente que aquí hay que tener cuidado. Sí, el caso aquí es que tenemos el mismo número de divisiones para ambos ejes, pero hay que recordar que el ancho va a ser diferente del largo. Entonces delta x no va a ser igual a delta y. Delta x va a ser igual a delta y en este caso. Entonces voy a comentar estas líneas. Y voy a correr. Entonces aquí cuando empiezo a hacer la simulación, delta x es igual a 0.1 y delta y va a ser igual a 0.5. Y el número de iteraciones lo puedo cambiar, aquí está de 300. Vamos a dejarlo con este número de 300 iteraciones. Luego en las líneas 16 y 17 voy a definir tanto el ancho como el largo de mi dominio. Y aquí lo estoy haciendo de manera indirecta porque si recordamos, estos dos vectores los voy a retomar más adelante para generar dos matrices de coordenadas. Entonces, el primer vector va desde 0 hasta 2 y el salto o el brinco es igual a delta x. Y bueno, para y va a ser igual, es un vector que va desde 0 hasta 1 y el salto va a ser igual a delta y. Vamos a inicializar ahora las variables, entonces voy a descomentar todas estas líneas que están aquí. Eliminar comentario. Bueno, los vectores, perdón, las matrices P y B van a tener tanto el mismo, van a tener el mismo tamaño ambas. Ambas van a ser de matrices de nx por ny. Y las voy a inicializar en ceros. Entonces para esto sirven esas líneas 20 y 21. Y vamos a poner también aquí las condiciones de frontera que nos marca la práctica. Entonces, en esta práctica nos marca que las condiciones de frontera sean b igual a menos 100, en i igual a 3 cuartos de nx y j igual a 3 cuartos de ny, y b igual a 100 en i igual a un cuarto de nx y j igual a un cuarto de ny. Entonces aquí digamos que no ocurra algo raro con los índices, que no vaya a marcarme un error el programa, lo que hago es utilizar este comando que se llama sail. Este comando lo que hace, bueno, si nos pasamos para acá para la ayuda. Este comando lo que hace es regresarme el entero más pequeño, que no es más pequeño que x. Entonces la manera en cómo trabaja este comando sail se puede ver aquí en este ejemplo. Entonces aquí estoy aplicándole este comando a todos estos elementos de este vector. Entonces lo que va a hacer, por ejemplo, al aplicarle la operación a este menos 2.7 va a hacer regresarme un valor de menos 2. ¿Por qué? Porque ese es el valor más pequeño posible, pero que no es más pequeño que menos 2.7. Menos 3, ya no, por ejemplo, aquí la respuesta no puede ser menos 3, porque menos 3 ya es más pequeño que esta cantidad. Entonces el entero más cercano, pero que no es más pequeño que menos 2.7 es menos 2. Igual con el 2.7. Este 2.7 al aplicarle esta operación de sail me va a devolver un 3. ¿Por qué? Porque 3 es el entero más cercano que no es más pequeño que 2.7. 2 es más pequeño que 2.7, entonces esta operación me va a regresar un 3, no un 2. Y esa va a ser la manera como va a trabajar acá. Acá yo estoy usando este comando para, digamos, hacer entre comillas un redondeo. Entre comillas, porque lo único que estoy haciendo es hacer esta división y después obtener el entero más cercano que no es más pequeño que este número decimal.
¿Por qué? Porque aquí esta división podría no ser exacta. Si esta cantidad no es un múltiplo de 4, entonces me va a generar punto decimal esta cantidad. Y sabemos que los índices pues no tienen punto decimal. Entonces, bueno, aquí lo que estamos haciendo es decir, bueno, a ver, en B, en, en un cuarto de nx para el índice y en un cuarto de ny para el índice j va a ser igual a 100. Y b en 3 cuartos de nx para y 3 cuartos de ny para j va a ser igual a menos 100. Vamos a comentar esta línea 26 para ver qué es lo que ocurrió aquí. Entonces se supone que aquí ya debió de haberme actualizado el vector, perdón, la matriz B. Entonces, bueno, para saber por qué lo puso en esa posición, lo que podemos hacer es decir, bueno, a ver, voy a hacer estas operaciones de Sale. Tanto para nx como para ny. Entonces se supone que el primer número, que es el 100, lo tuve que haber puesto en 6,6. Vamos a checarlo. Aquí está, lo puse en la sexta columna y en la sexta fila. Igual, bueno, vamos a checar estas operaciones que están aquí para ver cuál es el resultado. Aquí lo puso en 16,16. ¿Por qué? Bueno, 3 por nx, vamos a multiplicar 3 por nx sobre 4. 15,75, entonces lo va a subir a 16. ¿Por qué? Porque 16 es el entero más cercano, que no es más pequeño que 15. Por eso lo está subiendo aquí a 16. Ahora lo que voy a hacer es generar una rejilla. Entonces voy a descomentar esta línea que está por aquí. Y lo que me va a hacer este comando es tomarme estos vectores tanto en x como tanto y como x y me va a generar dos matrices. Me va a generar dos matrices que son esta x y esta y. Que bueno, aquí más bien yo creo que los voy a poner con mayúsculas para que no se confundan. A ver, vamos a cambiarlas aquí. Y también tendré que cambiarlas acá al momento de graficar. Vamos a eliminar este comentario. Entonces aquí se supone que cuando genere esta gráfica, que es las líneas 28 a la 31, me tiene que graficar la condición inicial para P, donde todos los valores son iguales a 0. ¿Utilizando qué matrices de coordenadas? Bueno, estas matrices x, y. Bueno, a ver, me voy a regresar. Ok, x, y. Bueno, sí estaba correcto. Entonces voy a correr. Y bueno, está correcto. ¿Por qué? Porque todos los valores que tengo aquí son 0. Todos los valores para P inicialmente son 0. ¿Corresponde con lo que está aquí en la escala de colores? Sí. Si hago una comparación contra el color que está aquí en el 0, voy a darme cuenta que estos valores que están aquí son iguales. ¿Son iguales o son muy cercanos a 0? Esa es la manera en como yo interpreto esta escala de colores. Entonces vamos a cerrar esto que está por aquí. Y voy a descomentar ahora este ciclo for para explicar lo que está por acá abajo. Bueno, antes, en la línea 33 lo que voy a hacer, perdón, en la línea 33 lo que voy a hacer es poner este comando de figura antes de entrar al ciclo for. Una vez que entro, lo primero que hago, bueno, este ciclo for primero, aquí voy a definir esta variable que es iit, que sería la iteración en la que estoy. Y va a ser un ciclo for que va a ir desde 1 hasta el número de iteraciones que yo haya pedido. Yo pedí 300 iteraciones, entonces este ciclo for va a correr 300 veces. Lo primero que tengo que hacer entonces es refrescar este valor de P. Cada vez que yo entre de nuevo a este ciclo for, se tiene que refrescar el valor para P actual, que es Pn. Tomando en cuenta lo que yo obtuve en los cálculos anteriores. Entonces, en los cálculos anteriores yo obtuve un valor de P. Ahora este valor de P se tiene que asignar a Pn para que se pueda repetir el cálculo.
¿Por qué? Porque si no se pone esta línea 35, se va a quedar atorado sobre el mismo cálculo. Entonces va a hacer las mismas operaciones una y otra vez y yo no voy a ver que haya un cambio en la respuesta, en mi solución. Luego voy a tener estos dos ciclos for que van desde 2. El primero va desde 2 hasta nx-1 y el segundo va desde 2 hasta ny-1. Y aquí en estas líneas de la 39 a la 41 tengo lo que es esta ecuación que está por acá. Esta ecuación número 3 es la que estoy implementando en esas líneas. Entonces, bueno, estos puntos suspensivos que yo puse al final aquí de cada línea le sirven a Octave para reconocer que la operación continúa en la siguiente línea. Entonces, lo que sea que esté aquí en la línea 40 es una continuación de lo que yo había empezado a escribir acá. Es simplemente por cuestión de formato, digamos, para que el código se vea bien y sea más fácil de trabajar sobre él. Igual, bueno, con estos 3 puntos que están aquí me indican que la operación continúa en la línea 42. Entonces, en realidad es como si estas 3 líneas fueran una sola. Y bueno, se cierra con el punto y coma. Después en la línea 45 lo que hacemos es imprimir el número de iteración en la que estamos. Y bueno, para terminar este ciclo for, lo que vamos a hacer es poner una condición if, donde vamos a hacer esta operación de remanente. ¿Qué es lo que hace esta operación? Esta operación toma dos argumentos. Entonces va a hacer una división del primer argumento entre el segundo. Por ejemplo, vamos a suponer que en el primer argumento existiera un 40 y en el segundo estuviera el número 20, como aquí. Entonces 40 sobre 20 me va a dar al hacer la división no va a haber ningún sobrante o remanente. Entonces en ese caso, esta operación de rem me va a regresar un valor igual a 0. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? Que al compararlo con este 0 que está por aquí, me va a dar un resultado de verdadero. La comparación se hace verdadera, se cumple la condición. Como se cumple la condición, entonces siempre que se llegue a una iteración que sea múltiplo de 20, se van a ejecutar estas líneas. Mientras no se llegue, y bueno, es más, vamos a comentar esto que está aquí. Mientras no se tenga una iteración que sea múltiplo de 20, no se va a realizar esto que está aquí adentro. Entonces, cada 20 iteraciones va a realizar esto que está aquí adentro. Va a imprimirme el número de iteración, después va a pausar 0.1 segundos y va bueno, aquí vamos a cambiar la línea porque la habíamos cambiado también aquí arriba. Aquí lo que va a hacer es que me va a imprimir la gráfica. Se va a pausar 0.1 segundos, me imprime la gráfica, pone la barra de colores y bueno, cambia lo que es el formato de las fuentes y después sigue corriendo el ciclo for. Se va a regresar aquí, va a hacer esta asignación, va a hacer el cálculo para todo el dominio y después lo que va a hacer es pasarse para esta línea 47 y va a hacer esta comparación y así se va a seguir. Entonces solamente va a imprimir el número de iteración y va a actualizar la gráfica cada 20 iteraciones. Entonces vamos a dejar este número de divisiones que tenemos aquí, 21 y 21, y vamos a ver cuál es la respuesta que obtenemos. Entonces, bueno, esperando que no haya ningún error. Bueno, hasta aquí ya se acabaron las 300 iteraciones. Entonces, bueno, resultaría más o menos obvio que entre más sea el número de divisiones tanto en X como en Y, va a tardarse más en realizarse el cálculo. Entonces aquí lo que vemos, por ejemplo, es una propagación de los valores en ambas direcciones, tanto en X como en Y, para ambos puntos donde yo había establecido que el valor de B iba a ser diferente. Entonces, bueno, tomando esta gráfica, bueno, vamos a hacerle una captura de pantalla para pegarla por acá.
Entonces aquí estaba el punto donde b es igual a 100 y acá estaba el punto donde b es igual a menos 100. Entonces, a partir de ahí es donde va a empezar la propagación de los valores en ambos sentidos y en ambas coordenadas. Entonces, por ejemplo, para el caso que tengo en la parte de la izquierda, los valores son más grandes aquí donde está el punto B igual a 100. Entonces aquí los valores para la presión es de 0.2 o se acerca a 0.2. Conforme yo me voy alejando, no sé, por ejemplo, vamos a pensar que nos paramos acá. El valor se va haciendo más pequeño. Debe de ser aproximadamente de 0.1. Y si me voy para acá, entonces todos estos valores que están encerrados aquí deben de ser más pequeños que ese 0.1. A lo mejor son 0.05. Y el resto de los valores del dominio son iguales a 0. Y bueno, pasa algo parecido con este otro punto que está aquí en la parte superior derecha. En este punto tenemos, claro, para la variable b tenemos que b es igual a menos 100, justo en este punto que yo marqué aquí de color rojo. Entonces lo que va a pasar es que se va a producir una propagación de los valores en ambos sentidos y en ambas direcciones. Pero son valores negativos. Entonces, aquí donde está este punto, el valor debe ser aproximadamente, checando aquí la escala de color, debe ser aproximadamente de menos 0.24, menos 0.25. Entonces, conforme yo me voy alejando de digamos, vamos a llamarlo epicentro, conforme yo me voy alejando, los valores se van a hacer menos negativos. ¿Qué quiere decir? Que si yo me paro aquí, probablemente tenga un valor de menos 0.2. Si me paro acá, tengo un valor de menos 0.1. Si me paro acá, voy a tener un valor más cercano al 0 todavía. Entonces, bueno, esa es la manera en cómo trabajaría este caso. Y vamos a probar algunas otras cosas aquí. Entonces vamos a cerrar esta gráfica. Vamos a cerrar esta gráfica también. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a cambiar ahora el valor de... ¿Dónde están los valores para B? Bueno, vamos a cambiarlo ahora que sea positivo. Y bueno, si se fijan aquí lo que va a pasar es que tarde o temprano estas dos regiones, bueno, va a haber ciertas regiones que se van a empezar a unir. ¿Por qué? Porque en este caso ambos valores iniciales para B son positivos. Entonces, si se fijan, va a llegar a un punto en el que también esta otra región de color morado más claro también se va a unir. Pero bueno, en este caso se produce esta unión porque ambos valores son iguales a 100. Entonces, si lo viéramos de manera tridimensional, es como si hubiera dos picos o dos montañas. En el otro caso es como si viéramos un pico y una hendidura, como si fuera una especie como de lago o como de cráter. Entonces aquí es como si dos montañas empezaran a alzar, 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 hasta que ciertos niveles de la montaña se empezaran a unir. Es, es lo que estaría ocurriendo por aquí. Entonces, bueno, vamos a cerrar este caso de acá también. Y bueno, vamos a regresarle a que tenga un valor de menos 100. ¿Dónde estaba? Menos 100. Y lo que podemos hacer aquí es cambiar el espaciamiento que tenemos en nx y en ny. Y podríamos también subirle el número de iteraciones. Entonces vamos a cambiar esos valores y vamos a empezar a graficar acá. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Probablemente lo que va a pasar es que debería de llegar a un punto en el que la respuesta se estabilice, que ya no vea yo que haya ningún movimiento. Entonces vamos a checar por acá.
A ver si es que ya bueno, no ha llegado a la solución final porque todavía veo cambios aquí. Entonces también debo de considerar lo siguiente. En las primeras iteraciones la respuesta va a cambiar muy rápidamente, pero más adelante la respuesta se va a hacer la respuesta que yo veo aquí visualmente o los cambios ya hablando numéricamente van a ser cada vez más imperceptibles o más pequeños. Ok, bueno. Incluso lo que podría seguir haciendo aquí para hacer más comparativas, bueno, vamos a cancelar esta simulación que estábamos haciendo. Bueno, ya había llegado hasta la iteración número 500. Yo puedo empezar aquí también a jugar con los valores de b y decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, vamos a regresarnos a ponerle este número de divisiones, 21. Y podemos decir, bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo cambiara los ambos valores para b y que fueran el mismo valor, pero con el signo opuesto? Entonces, no sé, podríamos ponerle 20 y 20. Bueno, igual, aquí habría que esperarnos a ver cuál es la respuesta final, ¿no? A ver que se llegue hasta la iteración número 500, si mal no recuerdo que era hasta donde la habíamos dejado. Y bueno, me parece que aquí ya no hay un cambio perceptible. Entonces creo que aquí ya no está cambiando demasiado la respuesta. Pero lo que sí cambió es lo siguiente. Si se fijan los valores máximo y mínimo de esta escala de colores, el máximo disminuyó y el mínimo se hizo más cercano a cero. El mínimo se hizo de menos 0.04. Bueno, menos 0.045 debe de estar el valor. Entonces, como yo disminuí el valor de B, también ese valor va a disminuir acá, en este epicentro, vamos a llamarlo así, para la parte negativa. Para la parte positiva también vemos que el máximo disminuyó. Pasó de 0.04, bueno, creo que estaba en 0.02 y ahora está en 0.04. Entonces, bueno, lo que podríamos seguir jugando con las condiciones de frontera. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a regresar estos valores a como estaban, 100 y menos 100. Y a ver, vamos a poner otra condición de frontera donde en el punto central, que sería nx sobre 2 y ny sobre 2, voy a poner un valor de 50. Entonces aquí hay que recordar que, por ejemplo, para estos contornos o estas áreas que estén encerradas con el mismo color, los valores van a ser iguales o muy, muy, muy parecidos entre ellos. Entonces aquí hubo, digamos que después de que pasó un cierto número de iteraciones, hubo ciertas regiones que se empezaron a fusionar. ¿Pero por qué? Porque en el punto central de mi dominio yo puse otra condición de frontera para B. Puse un valor positivo y a partir de ahí empecé a realizar las iteraciones. Y vemos que esto al final del día impactó también en la otra, sobre los valores que están rodeando, digamos, al epicentro negativo. ¿Por qué? Porque la forma final de esta respuesta que rodea al punto negativo se modificó. Se puede percibir aquí que se modificó esta forma. Entonces, incluso podría seguir cambiando de los valores aquí para ese punto central. Entonces, a ver, vamos a cambiárselo y vamos a ponerle un valor de 100 y ver cómo se comporta. O bueno, vamos a explorar con un valor más pequeño ahora y vemos qué pasa, qué es lo que pasa acá. Vamos a dejar este valor de 10 y más adelante vamos a explorar con ese otro valor de 100, de 50, perdón.
Bueno, pareciera que al cambiar esa condición de frontera de ese punto central, al final no se modificó demasiado la respuesta o los valores negativos que están rodeando este, entre comillas, epicentro negativo. Entonces, vamos a ver, vamos a ponerle un valor de 100, a ver qué es lo que ocurre. Creo que ya, bueno, ya acabó el número de iteraciones hasta acá. Entonces, igual, llega un punto en el que la respuesta ya no se alcanza a ver un cambio muy grande en la respuesta. Pareciera como si llegara a un estado estable. Entonces, aquí en este caso lo que hice fue subir el valor para este punto central. Ahora le puse un valor de b igual a 100. Y bueno, vemos que esto tiene un impacto sobre las regiones con valores negativos que se están formando alrededor de este punto que está en 3 cuartos, 3 cuartos. Y bueno, pues básicamente es todo lo que íbamos a ver en la práctica del día de hoy. Ver cómo se alteran la respuesta cuando yo cambio las condiciones de frontera. ¿Qué pasa si yo agrego otro valor? ¿Qué pasa si yo cambio la ubicación de esa condición de frontera? Porque, por ejemplo, aquí le agregué una justamente en el punto central de mi dominio. ¿Qué pasa si yo juego con los valores de esta condición de frontera? ¿Qué pasa si incremento, por ejemplo, el número de puntos tanto en X como en Y, ¿no? Bueno, vamos a checar si, bueno, sí, ya llegó a la iteración número 500. Entonces voy a cerrar esta gráfica y voy a cerrar esta gráfica. Ok, bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Ok, perfecto. Bueno, aquí sobre la plataforma está el material para la práctica número 6. En un momento más voy a actualizar lo que es el código. Que bueno, es prácticamente lo mismo que teníamos por acá. De hecho, hice un copy-paste y nada más fui modificando ciertos parámetros para ir explorando la respuesta. Y bueno, aquí está el PDF con las instrucciones. Nada más que aquí en esta práctica sí especifica el número digamos, de divisiones para NX y para NY. De hecho, aquí debería decir 21 en lugar de 20, pero bueno, aquí lo corrijo en un momento y lo vuelvo a subir por acá. Y bueno, también en un momento más pues voy a subir este video para que lo tengan también acá en la plataforma y lo voy a poner aquí sobre este que dice práctica número 6. Entonces, bueno, pues le vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Que tengas buen fin de semana, Angelo. Hasta luego.